Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestras clases de inglés básico. Queremos agradecer en primer lugar a la presidenta del municipio de Metepec, Gaby Gamboa, por permitirnos este espacio. De igual manera, estamos aquí a través de la Dirección de Educación. Les agradecemos de igual manera el permitirnos poder compartir este espacio y este conocimiento con ustedes desde la comodidad de su casa. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Iniciemos. El tema del día de hoy es prepositions, las preposiciones, que en este caso vamos a ver at, in y on. Acuérdate que todos los temas que nosotros te enseñamos vienen con las reglas gramaticales seguidas de ejemplos y llevan un orden consecutivo con los temas que hemos visto para que tú hagas un trabajo en conjunto de todo lo que hemos estado trabajando y que puedas tener pues obviamente una estructura de tu inglés. Vamos a empezar. Las preposiciones se dividen en dos términos que vamos a utilizar. Una para hacer alusión de tiempo y otra para hacer alusión de un lugar. Gaby nos va a ayudar a explicar las maneras en las que lo utilizamos para cuando queremos hacer alusión de que estamos hablando en un tiempo o de un tiempo, y yo te voy a explicar de la alusión que hacemos cuando estamos hablando de un lugar. Te vamos a explicar las reglas. Gaby, ¿nos puedes ayudar con la primera regla, de favor? Bueno, la primera dice, prepositions can be translated differently. ¿Qué quiere decir? Que las preposiciones como tal, la palabra at, la palabra in y la palabra on, tienen un significado. Pero ¿qué va a pasar cuando formamos una oración? El significado no va a pasar literal cuando pones una oración. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que dependiendo al contexto o a la oración con la que las palabras que utilicemos, nos vamos a dar cuenta qué significado va a tener estas preposiciones. Acuérdate que algo que repetimos casi en todas las clases y que es muy importante, en el inglés como en todos los idiomas, lo que te va a decir el significado de las cosas es el contexto en el que te estás desarrollando y el contexto, el tiempo en el que tú estés estructurando tu oración. No es lo mismo decir yo no fui en un contexto de que uno no ejerce una acción, a lo mismo de decir yo no fui de una acción de visitar un lugar. Son cosas completamente diferentes. Que hace alusión a este cambio en el verbo de fui, pues obviamente el contexto, la estructura de la palabra. De igual manera en el inglés, esto es lo que me va a ayudar a saber qué significado le voy a dar yo a la palabra, qué significado le voy a dar yo a la oración, el contexto en el que estemos hablando. Vamos a pasar con la siguiente regla que nos dice prepositions are always followed by a noun. ¿Qué quiere decir esta regla? Dice las preposiciones son siempre seguidas de un noun. Recordemos que el noun es un sujeto. Bueno, para aclarar el significado de cada una de las preposiciones que tenemos aquí. ¿Qué significa in? El in lo vamos a utilizar cuando queremos decir en, dentro o dentro de. El at puede significar en, al o cerca de. Y finalmente, cuando nosotros queramos utilizar el on, este va a querer decir sobre o encima de. El orden en que lleva nuestro trabajo sigue dividido de la misma manera. Te lo vamos a explicar para que tú encuentres cómo está relacionado nuestro trabajo. Del lado izquierdo vamos a encontrar todos los ejemplos, reglas y situaciones que vamos a manejar las preposiciones en tiempo. Y del lado derecho podrás ver tú en el mismo orden lo que vamos a enseñarte o a explicarte que va a hacer alusión a un lugar. Bueno, vamos a empezar. En este caso les voy a explicar primero cómo podemos encontrar el in o en dónde, en qué situación, refiriéndonos al tiempo, cómo lo podemos identificar. Cuando encontramos en una oración que están hablando ya sea de meses, años, épocas, partes del día o periodos de tiempo, vamos a caer en cuenta de que estamos hablando de un tiempo, como es el ejemplo de aquí. I always run in the mornings. Estamos hablando de un tiempo. Yo siempre corro en las mañanas. Y el segundo ejemplo nos dice, we went to Mexico in May. Igual, estamos hablando de un tiempo, en mayo. Vamos a pasar con
in cuando lo vamos a utilizar para hacer alusión a lugares. Nos está diciendo que lo vamos a utilizar para lugares abiertos y para lugares específicos, hablando de espacios geográficos. Ten mucho cuidado y trata de diferenciar esta situación. En inglés, por lo regular, hay palabras que su estructura es muy similar al español y por ende nosotros pensamos que conocemos la palabra, como en este caso in es en, es muy similar a la estructura que nosotros tenemos, pero la gente comúnmente cometemos errores gramaticales en estos ejemplos, como por ejemplo nosotros decimos actualmente y pensamos que en inglés es actually, cuando no, y cambia completamente la palabra. Para nosotros, por decir actualmente en inglés decimos currently. Entonces ten mucho cuidado porque te vas a encontrar con palabras o términos en inglés que te van a sonar con similitudes con nuestro lenguaje y vas a decir, ah, es esto. Como por ejemplo, paz. Hay mucha gente que utiliza el paz para decir, ah, es pasar y no, es pasado. Entonces, otra palabra que puede ser similar, por ejemplo, future, que es futuro. Entonces tiene similitud en la estructura, tanto en el español como en el inglés. Pero, como te repito, es muy cambiante y hay palabras que suenan lógicamente estructuradas de la misma manera que en el español, pero no es así. Entonces, volvamos a lo que estábamos explicando. El in lo vamos a utilizar para hablar de espacios geográficos y lugares abiertos, y te voy a mencionar dos ejemplos. El primero dice, I live in Mexico City. Tienes que ser muy específico. ¿Por qué dice I live in Mexico City y no dice I live in Mexico? Cuando la gente estamos acostumbrados a decir yo vivo en México o yo soy de México, y nosotros cometemos un error gramatical hablando de nuestra estructura, que es el español. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer alusión al lugar específico en el que somos. Yo soy de México, vivo en la ciudad de Toluca. Tienes que hacer esta aclaración porque México es un lugar bastante amplio. Entonces, por lógica, tú y tu contexto sabes dónde radicas, sabes que eres mexicano y pero que vives en Toluca. Pero ¿qué pasa si te encuentras, por ejemplo, en un encuentro cultural y tú le dices a alguien que vives en México? Realmente va a desconocer la información y realmente estás cometiendo un error gramatical al decir que tú vives en México y no aclaras en qué parte de México, ¿correcto? Entonces, por eso, siempre cuando tú digas que eres por ejemplo, de Puebla, de Toluca, de todas estas partes de México, tienes que agregar si es ciudad, si es país, si es municipio, todo esto lo tienes que agregar para que tu estructura gramatical en inglés tenga lógica y tenga sentido. Y no es, además, no estás cometiendo un error gramatical. Entonces, la oración dice, I live in Mexico City. Yo vivo en la Ciudad de México. El siguiente ejemplo dice, the cat is in the box. ¿Qué quiere decir? El gato está en la caja. Si nos vamos a la traducción de box, te vas a encontrar con que es caja o con que puede ser recuadro en algunos contextos. Volvemos a lo mismo. Tienes aquí la estructura y tienes la imagen que te está haciendo alusión a dónde está el gato. No puedes decir, el gato está en el cuadro, porque no suena lógico. ¿Qué pasa? Tú lo adaptas y sabes que por ende box está tomando el significado de caja. Si yo tengo estos dos significados en alguna palabra en inglés, a la hora de yo conocer el contexto, yo sé qué significado le voy a dar a esa palabra. Alusión a qué está haciendo esa palabra. Entonces, ten mucho cuidado con esto. Ahora, para aclarar esto, como ya te hemos mencionado antes, in tiene muchos significados, no nada más es uno. Puede significar en, dentro o dentro de. En este caso aquí se ve la diferencia. Por ejemplo, aquí dice I live in Mexico City. Yo vivo en la Ciudad de México. Y en el segundo ejemplo nos está diciendo que el gato está en la caja. Pero puede significar el gato está en la caja o el gato está dentro de la caja. Vamos a pasar con la siguiente. Ahora, vamos a ver la preposición at. Nuevamente Gaby nos va a ayudar a explicar el at para tiempo. Yo te voy a enseñar o a explicar de manera corta y digerible cómo utilizamos el at para hacer alusión a lugares. Comenzamos, Gaby, por favor. Ok, el at para hacer alusión a un tiempo, nos vamos a dar cuenta de que es de tiempo cuando hablemos de una hora específica o de unas fiestas.
¿Qué quiero decir con esto? Fiestas festivas como Navidad, Año Nuevo, Reyes. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. El primero dice, I will see them at Christmas. Yo los voy a ver en Navidad. Ya se dieron cuenta cómo aquí también tiene significado de en, pero no podemos utilizar la misma preposición de in por el contexto en el que estamos. El segundo ejemplo dice, I do exercise at night. ¿Ok? Hago ejercicio a las 9. Ya cambia el significado. Ahora, como ya lo mencionó Alan en una regla anterior, dice que la preposición siempre va a ir seguida de un noun, o sea, si un sustantivo o un sujeto. Aquí está el ejemplo, at, y en todas está igual. Después del at va un sustantivo, que es, en este caso es una casa, Navidad o la hora. La persona o el objeto del que se esté hablando y esté ejerciendo la acción en el contexto en el que tú estás haciendo alusión. Vamos a pasar con el at cuando nosotros lo utilizamos en places, lugares, y nos está diciendo que el at lo vamos a utilizar para cuando nosotros estemos delante de un edificio, delante de un lugar establecido de igual manera. Está mal que nosotros digamos I go to the university, yo voy a ir a la universidad, y que utilices el de para referirte a la universidad. Lo correcto sería I go to at the university. Correcto, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque la universidad es un lugar que ya está establecido. Es algo que tienes enfrente, como un edificio, una construcción. Entonces tienes que tener contemplado que cuando tú quieras decir, por ejemplo, at home, at the office, en la oficina, en la casa, en la universidad, cuando tú vayas a un lugar específico hablando de un lugar establecido, vamos a utilizar la preposición at. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, he is at home. Él está en casa. Oye, Alan, ¿cuál es la diferencia entre home y house? Porque los dos hacen alusión a casa. Cuando nosotros utilizamos el house, que estamos haciendo alusión a un término informal de casa. Y el home es un término formal. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Por ejemplo, la casa la podemos utilizar en un contexto hablando de familia. Le puedo decir a mi mamá, estoy en la casa, a mi papá, estoy en la casa, a mi hermano, estoy en la casa. Pero el home lo voy a utilizar para cuando yo esté hablando en un contexto formal. Suponiendo, le voy a decir a mi jefe que estoy enfermo y que me voy a quedar en casa, no voy a utilizar el house, voy a utilizar el home. Voy a quedarme en mi hogar. Entonces, el house es casa, el home es hogar. Esta es la diferencia. Uno tiene una estructura formal y el otro una estructura informal. No están incorrectos, simplemente que te repito, es común que el house lo utilicemos para hablando de la gente que tiene contexto con ese lugar, y el home lo vamos a utilizar para gente a la cual la vamos a introducir en nuestro contexto. Vamos a pasar con la siguiente ejemplo, con la siguiente oración. Dice, when did you arrive at the airport? Es una pregunta, es una question. Y dice, ¿cuándo tú llegas al aeropuerto? Lo mismo, el aeropuerto es un lugar específico, es un lugar establecido que tú tienes enfrente de ti, delante de ti. Por lo tanto, no vamos a decir when did you arrive in the airport o on the airport. No, vamos a utilizar la preposición at. Vamos ahora con la preposición on. Bueno, le pasa lo mismo con la preposición on. Te vas a dar cuenta de que se está hablando de un tiempo o de un lugar con el contexto en el que esté la oración. En este caso, el on lo vamos a poder encontrar el tiempo. Vamos a saber identificar que se está hablando de tiempo cuando encontramos que en la oración habla de días de la semana, fechas o fiestas. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas fechas y las otras de at, que también vienen las fiestas? La diferencia es que en esta es la fecha específica. Yo puedo hablar, puedo poner una preposición on para referirme a Navidad, pero únicamente si yo pongo el 24, que el 24 es cuando es la Navidad. Es una fecha específica, el día lunes 25. Vamos a ver los ejemplos. Dice, I will see you on your birthday. ¿Qué pasa con esto? Gaby, me acabas de decir que tiene que ser la fecha específica. Bueno, en este caso, si yo te digo que yo te voy a ver en tu cumpleaños, es porque yo ya sé cuándo es tu cumpleaños, ya sé la fecha exacta de tu cumpleaños. El segundo ejemplo dice, they went to Mexico on the 1st of June. Aquí ya viene la fecha.
Dice, ellos fueron a México el 1 de junio. Es algo que está establecido y es algo que tú conoces. Ujú. Vamos a pasar con el uso de on cuando nosotros estamos haciendo alusión a lugares, perdón. Nos está diciendo que nosotros vamos a utilizar el on cuando estamos hablando de un transporte público, de lugares con base. ¿Qué quiere decir base? Que tengan mesas, pared, suelo, todas estas cuestiones. No es lo mismo que cuando vamos en la calle. Tienes que saber identificar estas diferencias. Te voy a explicar el primer ejemplo que dice: The pen is on the table. El lápiz está sobre la mesa. Entonces, el on lo vamos a utilizar para hacer alusión a objetos que tenemos sobre una mesa, sobre un escritorio, sobre algún mueble, sobre algo que tú tengas específico en tu domicilio o en el lugar de trabajo, en el lugar en el que te encuentres. Vamos a utilizar el on para estos ejemplos. Después tenemos el otro ejemplo que dice I am on the bus. Yo estoy en el bus. Si hacemos la traducción literal de lo que queríamos decir, esto diría: yo estoy sobre el bus, haciendo alusión a que tú estás dentro de o sobre el objeto. No vas a estar encima del autobús, literalmente, estás adentro de él porque estás haciendo uso de un transporte público. Pero como yo te digo, es muy importante que tú identifiques esto para que adaptes, estructures tu inglés con las reglas gramaticales que ya están específicas y que tu inglés no cometa estos errores gramaticales que son muy frecuentes. Otro consejo: lo que yo te menciono cada clase es que para el inglés no hay otra manera que tú aprendas más que practicando. No, a pesar de que tú te aprendas estas reglas, no va a ser como tal 100% seguro que sean las únicas opciones en las que tú te lo vas a encontrar. ¿A qué voy con esto? Tienes que practicarlo en más ejercicios, tienes que llevarlo a la práctica, saber que el on para hablar de tiempo lo voy a utilizar para días, semanas, fechas, fiestas establecidas, y lo voy a utilizar también para hacer alusión a transportes públicos, a lugares que cuenten con mesa, pared, con suelo, que sean alusión a sobre. Todas estas reglas las tienes que tener identificadas para que tú en el contexto en el que tú te encuentres sepas que on se puede dividir en estas dos ramas y que dependiendo del contexto, si estás en una fiesta y te están diciendo alguna oración como aquí I will see you on the birthday o on your birthday, te van a hacer alusión a que el on está tomando alusión a esto, a una fiesta que es una fecha que ya está establecida, que no hay cambios, que ya conoces el contexto que se desarrolla esta frase, lo conoce. Diferente a que si estás haciendo alusión a un transporte público, el on nos quiere decir que tú estás sobre el transporte público, que utilizas ese medio de transporte para moverte de un lugar a otro. Vamos a darle para finalizar una repasada a todo esto y que lo tengas nuevamente en casa. Las preposiciones, única y exclusivamente vamos a tener at, in y on. Se dividen en dos ramas: tiempo y lugar. Las reglas nos están diciendo que las preposiciones pueden cambiar, número uno, y la segunda nos está diciendo que las preposiciones siempre van seguidas, como nos dijo Gaby, de un sujeto o de un sustantivo. Nos dijo Gaby que cuando utilizamos el in en tiempo, nos estamos haciendo alusión a meses, años, épocas, partes del día, periodos de tiempo que obviamente ya sabemos identificar. A diferencia de cuando el in lo vamos a utilizar para hacer referencia a un lugar, tiene que ser un lugar abierto y geográficamente establecido, que lo sepamos identificar. Tenemos aquí nuevamente los ejemplos. Gaby, ¿nos ayudas a leer los dos ejemplos que tienes? Sí, I always run in the mornings. Aquí estamos hablando de una parte del día, en la mañana. El segundo ejemplo dice, we went to Mexico in May. Aquí estamos hablando de una época, un mes. De este lado tenemos el I live in Mexico City. Estamos hablando de un lugar geográficamente establecido que es la Ciudad de México. Y the cat is in the box, que estamos hablando de un lugar que también tenemos geográficamente identificado. Es la caja, la tenemos aquí, está en este espacio. El at, para cuando nosotros hagamos alusión a
A places, a lugares, lo vamos a utilizar para edificios, construcciones que tengamos dentro de nuestro contexto, como puede ser he is at home, él está en el hogar. Seguimos con when did you arrive at the airport, ¿cuándo vas a llegar tú al aeropuerto? Estamos hablando que el aeropuerto nuevamente es igual que home, un lugar establecido. Del otro lado, Gaby, por favor. Para saber identificar en el aspecto de tiempo, vamos a saber que estamos hablando del tiempo cuando veamos que estamos especificando una hora o estamos hablando de alguna fiesta. En este caso sería I will see them at Christmas, yo los voy a ver hasta Navidad. El segundo caso es I do exercise at 9, hago ejercicio a las 9. Tienes que tener en cuenta que las preposiciones que te estamos poniendo aquí de at, in, and on no son las únicas preposiciones que existen. Como ya te lo comenta Alan cada clase, eso también creo que es parte de ti, investigar, informarte más. Esto es inglés básico. Nos encontramos nuevamente con on cuando nosotros estamos haciendo alusión a lugares, places, y nos está diciendo que lo vamos a utilizar para transporte público y lugares con base, mesas, paredes, suelos. Y tenemos el primer ejemplo que nos está diciendo, the pen is on the table, el lápiz está sobre la mesa. The next one, I am on the bus, yo estoy sobre el autobús, que en este caso si lo adaptamos sería yo estoy en el autobús. En el caso del tiempo, lo vamos a encontrar cuando estemos hablando de días de la semana o fechas de fiestas. En este caso, I will see you on your birthday. Yo te voy a ver en tu cumpleaños. Como ya lo dijo Alan, no está la fecha, pero es un contexto que tú ya conoces. Tú ya sabes cuándo es el cumpleaños de la persona a la que le estás diciendo esto. Y el segundo ejemplo dice, they went to Mexico on the 1st of June. Ellos fueron a México el 1 de junio. Para cerrar, vamos a repetir el significado que tiene cada uno de ellos. ¿Qué significa at, Gaby? ¿Qué significado puede tener? At puede tener el significado de en, dentro o dentro de. El in, que es lo vamos a utilizar para hacer alusión a que está en, dentro y dentro de, nuevamente. Y finalmente el on, Gaby. Hace alusión a algo que está sobre o encima de algo. Ok. Te pedimos que puedas repasar este tema en casa. Nuevamente que lo juntes con las clases que hemos estado viendo, que lo englobalices todo para que tú conectes todos estos temas y vayas viendo un avance estratégico y establecido en tu dominio del inglés, y que obviamente con esto podamos pasar a temas más complejos como son las estructuras gramaticales de los tiempos, futuro, pasado, presente. Tenemos muchas maneras de decir el pasado, muchas maneras de estructurar el futuro, muchas maneras de estructurar el tiempo presente y conjugar estos unos con los otros. Y para esto tenemos que tener conocimiento obviamente de lo básico que es esto. Te pedimos de favor nuevamente lo repases en casa y te esperamos el próximo lunes para continuar con nuestras clases de inglés básico. Muchas gracias por permitirnos compartir esto en casa y recuerda practicarlo. Hasta la próxima.